La controversia Vieux-Fort contra Linneo, de Philip Sloan, un trabajo que combina elegantemente filosofía con historia. Una opinión generalizada sobre la crítica que hizo Vieux-Fort a Linneo es que fue desafortunada y mal informada. Se dice que Vieux-Fort sostenía un nominalismo insostenible y que lo movió el celo profesional que le tenía al naturalista sueco. A Linneo se le alaba frecuentemente por haber liberado a la biología del caos nomenclatural. De hecho, en tiempos de Vieux-Fort, el sistema linneano fue acogido con gran éxito en París. El juicio generalizado sobre esta pugna entre Linneo y Vieux-Fort era que el ganador fue Linneo, mientras que Vieux-Fort fue el perdedor. Incluso Daubenton, el gran colaborador de Vieux-Fort, aceptó y usó las categorías linneanas, y por la década de 1760, el mismo Vieux-Fort agrupó a los cuadrúpedos y a las aves en las categorías linneanas de géneros y familias, mismas que inicialmente no había aceptado. La hipótesis de Sloan es que Vieux-Fort ha sido interpretado erróneamente, tanto por sus contemporáneos como por autores posteriores. Se hace una nueva interpretación sobre las críticas que hizo Vieux-Fort a Linneo. Se sostiene que las críticas de Vieux-Fort tienen su base en la filosofía de la Ilustración y en el empirismo del filósofo escocés John Locke. La crítica de Vieux-Fort surge en 1744 con la publicación de su primer discurso, con los que inicia su monumental obra La Historia Natural, cuando ya se había publicado los trabajos más importantes de Linneo y su famoso Systema Naturae. Iba en su 7ª edición. Su influencia era ya muy amplia en los círculos académicos de Europa. A diferencia de otras críticas que se habían hecho a Linneo, que atacaban puntos particulares de su sistema, las que hace Vieux-Fort es una crítica que ataca los fundamentos mismos del sistema linneano. La influencia de Linneo era tan generalizada que en Londres existía la Sociedad Linneana, donde se expondrían conjuntamente un siglo después las comunicaciones de Darwin y Wallace. ¿Cuál era el propósito de Linneo? Su sistema intentaba reflejar el orden de la creación. Tenía propósitos no solo del conocimiento del mundo natural, sino que el ejercicio de la taxonomía era meritorio en un plano espiritual. Sabemos que Linneo tenía una concepción fijista de las especies. Hay un texto que es revelador sobre la mentalidad de Linneo. Dice: Dios lo ha hecho sufrir para dejarlo ver en su gabinete secreto. Dios lo ha hecho sufrir para ver más de obra creada que cualquier otro mortal antes de él. Dios le ha concebido la mayor comprensión del conocimiento natural, mayor que cualquier otro haya ganado. El Señor ha estado con él, donde quiera que haya ido, y ha exterminado a todos sus enemigos, y ha hecho de él un gran hombre, uno de los más grandes de la tierra. La autoría, el propio Linneo lo escribió, refiriéndose a sí mismo en tercera persona. Linneo se creía un iluminado. ¿Qué críticas se habían hecho a Linneo? Como se comentó anteriormente, eran críticas puntuales. Por ejemplo, el zoólogo Johann Klein lo acusó de tomar arbitrariamente los caracteres de las flores como los esenciales. El sistema de Linneo partía de un error filosófico fundamental. Construyó una jerarquía de conceptos abstractos que no podía aplicarse a un mundo que contenía solamente individuos concretos. Entre más se incrementa el número de divisiones de los seres naturales, más cerca se estaría de la verdad, pues realmente solo existían individuos en la naturaleza, mientras que los géneros, órdenes y clases existían solo en nuestra imaginación. La crítica de Vieux-Fort se divide en 3 categorías. A nivel cognitivo, el clasificar por caracteres esenciales no refleja el orden de la naturaleza, sino un orden arbitrario impuesto por la mente de Linneo. A nivel metafísico, Vieux-Fort señala que la diversidad del mundo vivo forma un continuo, por lo que separarla en grupos es arbitrario. A nivel epistemológico, el mundo se conoce a través de las relaciones entre sus entidades y no mediante caracteres esenciales. ¿Cuál fue la respuesta de Linneo? Ninguna. Comentó que dejaran ladrar a los perros y bautizó una planta de olor apestoso como bufonia. El sistema de Linneo revela relaciones falsas e impone un orden arbitrario, que solo existe en la mente humana, pero no se corresponde con el mundo natural. Así lo expresó Vieux-Fort en lo siguiente: impone sobre la realidad de los trabajos de creador las abstracciones de nuestra mente.
Tanto los caracteres que había elegido Linneo como las categorías de género, orden y clase, ya que lo único que existían eran los individuos. Por ejemplo, para clasificar a los vertebrados, usó los caracteres de patas, dientes y mamas. Si hubiera tomado otros caracteres, se formarían grupos completamente distintos. El nominalismo afirmó que lo único que nos consta que existe son los individuos, de manera que los grupos que formamos con ellos son un invento de la mente humana. Por lo anterior, no es posible formar grupos que representen lo que existe en la naturaleza, porque la naturaleza es un continuum, interrumpido de formas que pasa por gradaciones insensibles. Así, establecer grupos necesariamente implica establecer divisiones arbitrarias. Desde el punto de vista epistemológico, Buffo sostenía que el conocimiento se adquiere a través de las relaciones entre las entidades que existen en la naturaleza, no por caracteres esenciales, los cuales son arbitrarios. Buffo eligió hacer una clasificación utilitaria de los animales. Fue acusado por ello de retrógrado, pues regresaba al conocimiento de los hombres de campo sin educación. Contra ello, Buffo argumentó que su clasificación utilitaria, en el peor de los casos, no era más arbitraria que la del propio Linneo. Buffo considera que las especies y los géneros linneanos son meros figmentos, es decir, solo producto de la imaginación, sin correspondencia con el mundo real, y que son impuestos arbitrariamente sobre un continuum de individuos. De allí que haya una imposibilidad de que exista cualquier ciencia de la clasificación. Como se comentó anteriormente, la respuesta de Linneo a las críticas de Buffo fue el silencio y un comentario despectivo. Sus esfuerzos, dijo Linneo, no desagradaban al divino maestro del verdadero método, por lo que daré la bienvenida a las fábulas de los actores y a los ladridos de perros con la tranquilidad del alma. Un contemporáneo de Buffo y Linneo, James Burnet, mejor conocido por su título nobiliario como Lord Mondovo, hizo una crítica a Buffo. Mondovo era un destacado filósofo y lingüista de la Ilustración escocesa, conocido por su extravagancia. Señaló que Buffo se oponía no solo a la clasificación de Linneo, sino a toda posibilidad del conocimiento humano. Criticó su nominalismo. Conocer al individuo no es arte ni ciencia. Señaló que el culpable de estas ideas de Linneo era Mr. Locke y su pirronismo insostenible. Pirron desarrolló una escuela y una filosofía escéptica. Su escepticismo se entiende como una reacción contra otras escuelas filosóficas que le parecían dogmáticas. Se preocupó más por dudar y buscar permanentemente la verdad que por alcanzar certezas dogmáticas, bajo la premisa de que nunca es posible llegar a la verdad definitiva. Se ha dicho que Buffo era un epígono de John Locke, autor de una obra filosófica influyente, Ensayo sobre el conocimiento humano. Sin embargo, Sloan señala que se ha sobrevalorado la influencia de Locke sobre Buffo y que en realidad las afinidades entre ambos son más superficiales que sustanciales. En su ensayo, Locke hizo una crítica demoledora de la teoría aristotélica de los universales, así como de su taxonomía biológica, postura que también adoptó Buffo. Sin embargo, posteriormente el pensamiento de Buffo fue cambiando. Buffo asumió el principio de la posición nominalista de Locke. Su pensamiento fue evolucionando posteriormente. Una diferencia sustancial entre ambos fue que mientras Locke mantuvo su escepticismo, afirmando la imposibilidad del conocimiento humano, Buffo aceptó la premisa de la Ilustración de que el mundo es perfectamente inteligible a través del ejercicio de la razón. Buffo transitó de su enfoque nominalista original de la aceptación de la existencia real primero de las especies y después de los géneros y familias. En ese sentido, se opuso tanto al escepticismo radical de Locke como al esencialismo escolástico de Linneo. Según Locke, la certidumbre era una imposibilidad para el conocimiento humano. El único conocimiento certero era el de las ideas innatas, intuitivas. Por ejemplo, la mente humana percibe que lo blanco es diferente de lo negro, que el triángulo es diferente del círculo y del cuadrado. Estas son el tipo de verdades que la mente percibe a primera vista por pura intuición, y es este tipo de conocimiento el más claro y certero que la fragilidad de la mente humana puede conocer.
Según Locke, a lo más que se puede aspirar a la ciencia es a dar un conocimiento práctico y utilitario, pero carece de un nexo ontológico con la realidad misma. Nada garantiza ese nexo, por tanto, la ciencia de la clasificación es mera abstracción. El propósito de la nomenclatura de Vieux-Fort en su Historia Natura fue proponer una cosmología, una historia geológica del mundo y una explicación sobre el origen de los organismos. Vieux-Fort distinguió dos tipos de verdades: verdades matemáticas, que son verdades de definición, que son las que se refieren a las relaciones entre ideas analíticas y deductivas. Son independientes del mundo empírico y dan cierto grado de evidencia. Verdades físicas, que son las que se fundan en el mundo real y no dependen de nosotros ni de nuestras suposiciones, sino de los hechos. Esta es una diferencia fundamental con respecto a Locke, que nunca las habría aceptado. Tres críticas fundamentales que hace Vieux-Fort al sistema de Linneo son: la primera, que no distingue la diferencia fundamental que hay entre la relación arbitraria que ha impuesto a la naturaleza, que son solamente relaciones lógicas o verdades matemáticas, y las relaciones concretas entre los organismos que pertenecen a las verdades físicas. La segunda, las relaciones reales entre los organismos no son abstracciones formales, sino relaciones reales. Y por último, que lo que hace Linneo y sus seguidores no es ciencia, sino convención arbitraria, que si bien sirve para ordenar, no evidencia conocimiento real de la naturaleza. ¿Cuál es entonces la propuesta que hace Vieux-Fort? La primera es un sistema que incluya la noción de cambio en el mundo natural, que considere que las especies se destruyen y renuevan constantemente. La segunda, dar precedencia a la observación empírica antes que al sistema formal abstracto, que es solo verdad matemática y no se corresponde con la verdad física. La tercera es que las especies deben concebirse como una cadena de existencias sucesivas de individuos que se reproducen y se cruzan entre sí, mientras que la categoría linneana, género y familia son abstracciones mentales que no existen en la naturaleza. Y por último, el método de la taxonomía debe distinguir las semejanzas y las diferencias entre los organismos, que permita agrupar a los organismos perfectamente similares en especies. La gran conclusión de Vieux-Fort es un concepto de especies sorprendentemente moderna. Las especies no son universales, aristotélicos, abstractos, sino entidades históricas. Toda la intensa discusión taxonómica del último siglo y medio ha llevado a la misma discusión.